¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Pero no puedo. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. El sonido de la gentrificación. Lo de Rappi explotados, sentados en un jardín se comen las papas de tu amor. En las calles de Colombia se libra una batalla silenciosa. No solo se ven armas ni uniformes, pero el daño es palpable. La gentrificación está transformando los barrios, desplazando a sus habitantes y borrando su historia. ¿Qué podemos hacer con esa problemática? Bienvenidos todos a nuestro podcast. Hoy vamos a discutir un tema muy importante: el rol de los medios de comunicación en la gentrificación de las ciudades de Colombia y sus efectos en la salud mental de los pobladores. Bueno, para entender bien sobre qué es esa problemática, vamos a entender qué es la gentrificación. Ese término es un fenómeno urbano que lleva desde hace muchos años transformando barrios tradicionales en áreas renovadas y atractivas. Con esto ha traído efectos adversos que, con el desplazamiento de antiguos residentes de la zona y con la pérdida de identidad cultural, ha traído temas de estigmatización y otros efectos colaterales ya secundarios que poco a poco iremos desarrollando. Precisamente esta pérdida de identidad cultural está ligada a tres aristas que vamos a ver a lo largo de todo el podcast. La primera es que vamos a analizar la hiperconectividad por medio de las redes sociales. La segunda es que vamos a analizar cómo unas culturas llegan a suprimir a otras. Y por último, vamos a ver cómo todo esto tiene un efecto en la salud mental de los pobladores. Tenemos que entender de que la difusión de narrativas a través de los medios de comunicación y de las redes sociales no solamente llegan a favorecer a unos pocos, sino que también pueden manipular de una forma muy fácil, sencilla y directa toda la información que nosotros los pobladores recibimos. Bien, con este punto importante tenemos que entender más sobre la renovación urbana. Con esta narrativa, aquí en Colombia, varios medios de comunicación frecuentemente han enmarcado proyectos como avances positivos que traen modernidad y desarrollo económico. Pero ¿esto a qué costo? ¿Qué influencias y qué efectos ha traído más adelante? Para ver de mejor forma las influencias y los costos que llegan a tener todos estos desarrollos, quiero traer a la mesa el ejemplo de la Comuna 13 en Medellín. Los medios anteriormente promocionaban y estigmatizaban a esta zona como una zona violenta, vulnerable y rodeada de drogas. Desde los 80, con la influencia de Pablo Escobar, todo este panorama se convirtió en un panorama que peor que antes solamente se veía diezmado por la pobreza. Así las cosas, hoy día vemos que la Comuna 13 es un sitio totalmente distinto y renovado que se tacha de un destino turístico y cultural. A pesar de que esto le ha traído ingresos a las familias locales, también ha desplazado a otros residentes y sobre todo, algo muy delicado, que es que ha comercializado la cultura de la zona. Entonces vamos a empezar hablando ¿qué es estigmatizar? De proletariado a Hilmer le pidieron su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo, volverlo un Airbnb y alquilarlo a un gringo para luego llamarlo emprendimiento. Todo está muy caro, recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados. Mi nuevo barrio se llama sobrepoblado. Estigmatizar, según el portal de noticias de la Universidad de La Sabana, se refiere a la marca o etiqueta que se le pone a ciertos individuos o grupos que se conceben de forma social como anormales, inferiores o peligrosos, que para el contexto de la Comuna 13 significa que esta área había sido vista como un área de crimen o un área desfavorable. Esto lo llevó no solamente a percepciones negativas por parte del público en general,
sino que más que todo los medios de comunicación. Aquí vemos que hay una gran diferencia entre lo que era en un principio a lo que es hoy día, pero principalmente esto ha sido generado por los cambios sociales, pero se ha podido ver de una mejor forma por los medios de comunicación. Y bien, y con esto lo vamos a ver en la hiperconectividad. Ya tomando este punto, esta parte ha proporcionado, por ejemplo, que medios digitales, como por ejemplo plataformas de streaming, redes sociales, lo que son Facebook, Spotify, Instagram, Twitter y otras que son medios de comunicación que son accesibles para estas épocas y para estos tiempos para cualquier persona, como son YouTube y otras aplicaciones, han amplificado la transformación. En estos puntos, por ejemplo, en la popularización de los barrios, como por ejemplo en el barrio Provenza, en el barrio El Poblado del Medellín, esto debido a las influencias culturales y musicales, podríamos decirle, que ha traído artistas colombianos como por ejemplo Karol G con su canción en su álbum, y Bless, otro artista de esta zona que también ha llevado consigo canciones con el fin no solo con la idea de impactar económicamente, sino como hacer reconocer una parte insignia de su cultura, de donde vienen ellos, pero no se ha visto y no se ha estudiado consigo bien las afectaciones que son hacia un futuro para estas zonas, para estas poblaciones o para estas ciudades. En consecuencia, por ejemplo, tenemos que las inversiones países, como por ejemplo casi al 200%. Ok, por otro lado, también podemos ver que este fenómeno se ve reflejado también en Bogotá, en barrios como la 85 de Chapinero o la Candelaria del centro. Hemos también visto ese aumento de precios y compra de viviendas. Además de esto, como decíamos, los antiguos residentes ya definitivamente no se van a poder quedar allí, y además los pequeños emprendedores van a verse forzados a salir. Con toda esta información, vamos a escuchar un nuevo punto de vista. Tenemos como invitada a nuestra compañera María del programa de negocios de nuestra universidad EAN. Ella nos va a dar una vista distinta sobre los medios de comunicación y cómo estos contribuyen a la gentrificación en Colombia. De igual manera nos va a dar su opinión frente al impacto que esto tiene en las comunidades. Hola chicos, gracias por invitarme. Bueno, podemos entender la gentrificación como el desplazamiento de una comunidad mayormente popular o estrato bajo por otra comunidad de mayores recursos. Y eso es algo que en Colombia se ha sucedido en varias ocasiones. Empezando desde la conquista de los españoles hasta los días de hoy, es algo que se ve muy comúnmente en nuestro país, y más cuando hablamos de desplazamientos de personas. Mayormente hemos visto que se han generado desplazamientos por culpa del conflicto armado, ya que miles de personas salieron de sus hogares, de sus pueblos, de su forma de vida por culpa de la violencia, y eso generó que en algunas ciudades se sobrepoblaran, y pues el mejor ejemplo es Bogotá. Podemos ver un ejemplo muy claro en la localidad de Candelaria, donde vivían muchas personas de estrato bajo que llevaban generaciones en la zona, pero cuando los bancos, museos, universidades o en sí el mismo desarrollo llegó a la zona, hizo que estas personas tuvieran que buscar un nuevo lugar donde la capacidad económica les permitiera vivir, y esto logró que la zona sea la más visitada a nivel turístico en la ciudad de Bogotá, pero llevó al desplazamiento a las personas que vivían allí. Tan solo se debe imaginar el impacto en la salud mental de salir de su hogar, donde habían vivido toda su vida, de su ambiente, de todo su contexto social, y llegar a un barrio totalmente diferente donde también llegan más personas desplazadas y en condición de pobreza. Acá en Bogotá se vive un fenómeno de algunos barrios donde velan zonas que no había construcciones ni nada por el estilo, pero eran lotes privados, y lo que hacía era invadirlos, creando otra problemática. Y solo se debe pensar de vivir en un barrio como donde se veía desarrollo, avance, y de un día a otro que no te alcance para vivir ahí y buscar hogar en otra zona de invasión o un barrio en condiciones no tan buenas. El estrés comienza a llegar a su vida, la depresión, la ansiedad, e igual el qué dirán de las personas puede afectar bastante. Es una problemática real y que se vive más en las zonas fronterizas de las ciudades, pero que los medios de comunicación aplauden más el desarrollo que se ve en las zonas centrales, sin ver las consecuencias que esto conlleva. Sin duda se debe buscar una solución y darse cuenta de que el desarrollo no solo se debe aplicar financieramente,
Se debe pensar en que en los territorios viven personas y van de la mano. Invertir en educación y cultura podría ser una buena opción para combatir la gentrificación. Muchísimas gracias, María, por hacer parte de tu podcast y de este proyecto con una información tan valiosa como es sobre la idea que queremos ver sobre que no es una sola historia, sobre la gentrificación y los problemas que ha traído consigo esta para la salud mental, no solamente para sus habitantes, sino como para colombianos y para otras partes del mundo. Tomando esta problemática, como el impacto de las aplicaciones de Airbnb y otras de rentas cortas, vemos que realmente todo se comienza a tornar en un ambiente turístico, afectando a los residentes y afectando a la disponibilidad de viviendas. Esta transformación asimismo va a tener un impacto en la cultura local y pues vamos a terminar comercializando nuestra cultura, no solamente vendiéndola por medio de las grandes empresas, sino que también despojándolas como de su significado más sencillo, que son las personas. Asimismo, estas comunidades van a perder su significado cultural. Como ejemplo tenemos a la ciudad de Cali, en el que vamos y el tema de la festividad, que es una de las grandes festividades que tiene Colombia, y principalmente el Festival Petronio Álvarez. Esta ha sido cooptado por intereses comerciales y económicos. Una turística que se ha influenciado en la zona. Esto no solamente ha influenciado y ha ayudado a comerciantes externos, sino que ha vulnerado y no ha dado como el mismo interés hacia comunidades afrocolombianas, quienes originaron esta festividad dentro de la ciudad y en otras ciudades del país. Precisamente todos estos efectos culturales tienen grandes repercusiones en la salud mental de las comunidades, no solamente porque se les cambia desde su diario vivir y todo lo que están acostumbrados, sino que también toda su salud económica y financiera va a terminar afectada. Desplazamiento y inseguridad generan altos niveles de estrés en las personas, generando no solamente ansiedad entre los residentes, sino también una falta de sentido de pertenencia entre sus cosas. Bien, pues vamos nuevamente a Medellín, que por ejemplo estudios han demostrado que varios residentes desplazados de la Comuna 13 han experimentado altos niveles de estrés y ansiedad, y eso debido a la pérdida de sus hogares, no solamente en la parte económica, sino también social, debido a que el entorno y las franquicias se han perdido y su esencia se ha perdido, y en la parte económica que un arriendo o una casa o los impuestos de estas casas y estos apartamentos han incrementado bastante hasta el punto de buscar otras alternativas más agradables y cómodas para un bolsillo con un salario mínimo aquí en Colombia, o quienes se mantienen con un sueldo mínimo del saldo vigente aquí por estos años. Claro, de esta forma, este sentido de pertenencia, sobre todo esta falta de dinero, comienzan a diezmar lentamente la salud mental de las personas. Además, los residentes pueden llegar a aislarse de esta forma y sobre todo perder mucho componentes sociales y económicos que son necesarias para cualquier ser humano totalmente sociable. En conclusión, los medios de comunicación en Colombia van a jugar un rol fundamental en esta gentrificación, pero de ellos depende el hecho de promover una narrativa, si es de paz o de una renovación urbana que puede favorecer solamente a unos cuantos pocos. Además, para agregar, tenemos que entender que el desarrollo urbano no solamente se busca de forma inclusiva y equitativa, sino que también buscamos la participación de instituciones y entidades
que controlen e implementen regulaciones del uso de aplicaciones como Airbnb y el uso controlado del turismo en estos sectores con gran problemática de gentrificación. Además, buscamos que también busquen la valoración de las necesidades y los derechos de todas las comunidades. Así es, Jimena. Precisamente, si damos una perspectiva de paz a este desarrollo, implica promover políticas que van a asegurar el equilibrio y el progreso económico, pues precisamente para proteger a estas comunidades y que sean vulnerables. Les agradecemos a todos por quedarse hasta este punto del podcast y por haber escuchado nuestro trabajo. Mil gracias.